Novedades también de última hora en Banco Madrid. Al menos 500 clientes de esa entidad financiera van a perder una parte del dinero que tenían ahorrado. Las personas que habían contratado depósitos en Banco Madrid solo van a cobrar los 100.000 euros que garantiza la ley. El Fondo de Garantía de Depósitos asegura que la entidad, y eso que gozaba de unos niveles de solvencia envidiables, no puede hacer frente a los reembolsos y por tanto va a ser ese Fondo de Garantía de Depósitos el que se haga cargo de las devoluciones, solo hasta el máximo de 100.000 euros que fija la normativa europea. 15.000 clientes están atrapados, habían depositado en Banco Madrid 695 millones de euros. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda, es autor del libro Hacienda somos todos, con interrogación. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Zunzunegui es abogado, experto en regulación financiera y profesor de Derecho Bancario y Bursátil en la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido a Diario de la Noche. 100.000 euros paga el Fondo de Garantía de Depósitos, eso significa que los que tienen más de 100.000 euros pueden dar lo que sobra de los 100.000 por perdido al 100%, o hay alguna posibilidad de pelearlo en un concurso de acreedores? Sí, esto es un concurso de acreedores, hay una liquidación. Lo que está diciendo el Fondo de Garantía de Depósitos en su nota es que no hay previsión de que se vaya a recuperar cantidades para hacer frente a los reembolsos. Pero si había mucho dinero en Banco Madrid, ¿qué pasa? ¿Que la primera que va a cobrar va a ser Hacienda? No. El orden está establecido, los primeros sacrificados son los accionistas, y después los demás acreedores, los privilegiados cobran antes y los depositantes son acreedores ordinarios. Entonces ellos participan a prorrata en lo que resulte de la liquidación. En este tipo de procesos se alargan en el tiempo y lo más probable es que pierdan casi todo. Bueno, el principal problema es que ante la eventual multa que van a imponer los Estados Unidos, los fondos propios del banco ahora mismo son negativos. Es decir, que esta sanción, que están hablando de unos 300 millones de euros, sobre un banco que tiene unos fondos propios de 96 millones, no es capaz de pagarla. Entonces, en estas circunstancias, cuando los depositantes están pidiendo masivamente el reembolso, el problema que tienen es que hay mucho depositante que tiene derecho a que le devuelvan inmediatamente el dinero, pero el banco lo tiene invertido en activos a 10, 15, 20 años. Entonces hay que ir vendiendo estos activos para ir pagando a porcentaje a los depositantes. Yo no soy tan pesimista de que por encima de 100.000 euros se vaya a perder todo, pero desde luego van a tardar en cobrar. ¿Y el corralito para qué lo han puesto? Bueno, es que no hay ningún banco que pueda aguantar que un porcentaje significativo de gente pida a la vez el reembolso. Pero sí, al final va a pagar el Fondo de Garantía de Depósitos. No, vamos a ver. De los 15.000 clientes que tenía la entidad, 500, solo 500, tienen un capital en depósitos superior a 100.000 euros. Entonces, se les podría haber garantizado hasta 100.000 euros en vez de decir usted no toca un céntimo, ¿no? Vamos a ver, todos cobran 100.000 euros. También los que tienen 300.000 cobran 100.000. Claro, por eso, que eso se podía haber hecho desde el primer momento. Sí. Es decir, puede usted sacar hasta 100.000, porque si no lo tengo yo Banco Madrid, al final cuando se liquide lo va a pagar el Fondo de Garantía de Depósitos. Toda la gestión del asunto es criticable, al menos, porque en la primera nota que sacó el Banco de España de intervención de Banco Madrid, como consecuencia de una intervención del Tesoro de Estados Unidos y de la intervención de la sociedad matriz en Andorra, esto es un problema de blanqueo, no de solvencia. Y eso lo dijeron los primeros días. Hay que tener en cuenta que Banco de Madrid era una de las entidades de mayor ratio de solvencia de España. Es decir, que no se cuestionaba la solvencia. Ha sido en los días que han pasado sin tomar ninguna medida de bloquear las cuentas, que han retirado 40 millones de euros, han provocado una iliquidez, que es lo primero, y luego, a continuación, una insolvencia del banco. Si se hubiera realizado una operación de fin de semana en el primer momento, en que, de acuerdo con el FROB y con la CNMV, se hubiera bloqueado, establecido la situación de la entidad, que probablemente era de solvencia, identificado a las personas responsables de blanqueo, que es en lo que estamos, y llevadas a la cárcel si es necesario, este banco perfectamente podría haber sobrevivido. Ha sido dejarlo durante días abierto a las retiradas masivas de fondos, lo que ha propiciado la falta de liquidez y ahora el que vayan a perder los depositantes. Esto es la primera vez que ocurre en España
en que se deja a su suerte a los depositantes. En las 60 veces que se han, desde los años 70, gestionado crisis bancarias, no se ha dejado sin cobrar a los depositantes. Y es la primera vez en Europa, después de Chipre, que fue un laboratorio un poquito extraño, la primera vez que se aplica la nueva normativa europea en que se va a dejar a su suerte a depositantes europeos. Esa es una incógnita, ¿por qué se ha hecho eso? Pero hay muchas más, hay mucho más que aclarar todavía en todo este asunto, como qué papel ha jugado el Banco de España, el actual equipo y el anterior equipo gestor en la venta de Banco de Madrid a la banca de Andorra, porque esa es la aventura que ha terminado con la entidad. Confirmado, lo ha confirmado también el FROB esta noche, Valentín. Van a liquidar Banco Madrid. La van a liquidar. El juez había dado 15 días al Fondo de Reestructuración Bancaria para decidir si va a rescatar a Banco Madrid y solo ha tardado unas horas en contestar, menos de un día. El proceso continúa en los tribunales y en los pasillos del Congreso, reacciones. Alguien tendría que dar explicaciones y especialmente a aquellas personas que han formado parte como altos dirigentes del gobierno anterior y que luego se han incorporado a este banco como directivos. Que den explicaciones todos los que tengan que dar explicaciones, pero sobre todo que el Banco de España y la justicia actúen hasta las últimas consecuencias. Se llamen como se llamen los responsables. ¿Y quiénes eran los responsables de que en pleno Paseo de la Castellana de Madrid tuviera sus puertas abiertas de par en par un paraíso fiscal? A la luz de las investigaciones, Banco Madrid podría haber sido la puerta de entrada a Europa de dinero ilegal. El mejor ejemplo, la fortuna oculta de los Pujol. En 2010 pasa del banco andorrano Adbank a la banca privada de Andorra, que es mucho menos quisquillosa, como acabamos de comprobar con el origen del dinero. Cuando salta el escándalo, los Pujol regularizan parte de esa fortuna con Hacienda a través de Banco Madrid, unos 3 millones de euros. Dejan en la filial de BPA, en Banco Madrid, casi 1,5 millones de euros para hacer frente a las posibles multas. Una vez más, los supervisores han fallado, el sistema financiero español sigue teniendo agujeros por ahí y peligros, que no digan que no lo tienen. Banco Madrid carecía de un departamento de control de blanqueo de capitales. Es lo que detecta el SEPLAC en la investigación que comenzó en abril del año pasado. Un hecho que llama poderosamente la atención, porque el presidente de la entidad era nada menos que un exdirector general de inspección del Banco de España. Este hombre, José Pérez, el de confianza de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Es él, el entonces gobernador del Banco de España, el que obliga a BPA a aceptar a José Pérez como presidente para cerrar la compra en 2011. Sus agentes movían el dinero de los clientes sin hacer preguntas y sin ningún control por parte del banco, a cambio de jugosas comisiones, el protocolo de trabajo que ha hecho saltar las alarmas en el Tesoro estadounidense. La respuesta para todo la tiene a buen seguro el responsable directo de la gestión de Banco Madrid, Joan Pau Miquel, consejero delegado tanto de BPA como de su filial española. Fue detenido el pasado viernes acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales. Supuestamente recibió 400.000 euros de la mafia de Gaoping como pago. Miquel es la mano derecha de los hermanos Ramón e Higini Cierco, los dueños de la entidad andorrana, también presentes en el Consejo de Administración de su filial española. El apellido Cierco corresponde a una de las familias más poderosas y con más solera de Andorra. ¿Actuó el consejero delegado a sus espaldas o era un mero ejecutor de sus órdenes? ¿Quién diseñó el sistema para hacer de BPA y sus filiales una gran lavadora de dinero negro? ¿Por qué nadie se enteró en el Consejo de Administración de Banco Madrid? La última en llegar a ese consejo ha sido Soledad Núñez, directora del Tesoro con Zapatero. Formaba parte del Consejo del Banco de España que autorizó la venta de Banco Madrid a BPA. Su nombramiento como consejera de la entidad no figura aún en el registro mercantil. Francisco, hay mucho que aclarar aquí. ¿Cómo abrimos las puertas de par en par del sistema financiero español dándoles una entidad financiera, o vendiéndosela, pero vamos, a la banca de Andorra, que es un paraíso fiscal contra el que se supone que estamos combatiendo desde el G20? Bueno, eso se hizo porque, en primer lugar, se hizo un acuerdo de intercambio de información con Andorra y nos iba a pasar información tributaria. Luego, cuando se ha intentado poner en práctica, como en el caso de Pujol, este acuerdo de intercambio de información, la información no llega. A ver, voy a leer entre líneas lo que has dicho. Si tú me das toda la información de los Pujol, yo te vendo a una entidad financiera de Andorra el Banco Madrid. No, ¿es eso? No exactamente, porque entonces lo del tema de Pujol no había estallado. Digamos que en 2011... No había estallado en los periódicos. Que es que a lo mejor Hacienda sí que lo sabía.
Porque habían regularizado... Bueno, no, eso fue los primeros... No, vamos a ver, lo que ocurre es que Andorra perdió la condición para España de paraíso fiscal porque iba a intercambiar información tributaria. De hecho, hace unos meses se firmó hasta un convenio para evitar doble imposición, que fue allí el presidente Rajoy y Montoro a firmarlo a Andorra la Bella. Y con esto nosotros nos estábamos fiando de ellos, pero claro, el principal problema es que la opacidad ha permanecido y en segundo lugar, con respecto a lo que hablábamos antes de los problemas de iliquidez, es que ha habido episodios de iliquidez en toda Europa, pero estaba detrás el Banco Central Europeo, había estados y por tanto pues, se ha adelantado el dinero a los bancos para que pudiesen pagar y no ha habido corralitos, con la excepción bastante curiosa del tema de Chipre. Corralito que duró una temporada hasta que efectivamente el Banco Central Europeo abrió las puertas del dinero. Ahora en Grecia hay problemas, pero están completamente matizados porque el Banco Central Europeo está financiando estos bancos. ¿Qué es lo que ocurre? Que le hemos dado las puertas a unos señores opacos que no sabemos qué es lo que hacen, que por eso no se puede calcular cuál es la sanción que le pueden dar las autoridades americanas, que pueden imponer las autoridades americanas a ese banco, y que encima no tiene a nadie, no tiene un Estado realmente detrás que pueda respaldar al banco si llegan problemas. Entonces, bueno, el resultado es esta especie de tormenta perfecta en la cual algunos depositantes en un banco español pueden quedarse sin parte de su dinero, cosa que no había ocurrido después de 2 graves crisis financieras en España. ¿Qué responsabilidad tiene el anterior equipo gestor del Banco de España? ¿Del Banco de España? Bueno, ¿tiene alguna responsabilidad? No sé si hay que tener en cuenta que una consejera de Banco Madrid, Soledad Núñez, participó cuando se autorizó la compra de Banco Madrid por BPA y luego pasó a ser consejera, y que el presidente de BPA era José Pérez, que era un director de inspección del Banco de España. Son las personas que pusieron la cara para que la operación se pudiera realizar. Lo que aquí podemos revisar es cómo se han... No sé si pusieron la cara o las puso el gobernador del Banco de España para que pusieran la cara, que parece lo mismo pero no lo es. Bueno, yo no he dicho esas palabras. Aquí lo que podemos revisar es un poquito toda la gestión de la crisis y de la venta de bancos en España, porque aquí países que puedan dar lugar a problemas, lo estamos viendo el origen del blanqueo, que es Venezuela, y hemos entregado a la cuarta entidad de España, que es Nova Caixa Galicia, a Banca, que es el banco que creció con Chávez en Venezuela. Entonces tenemos que preguntarnos qué criterios se han aplicado aquí para la gestión de las crisis financieras, y luego también podríamos revisar todo el problema de las cajas de ahorros, donde se ha salvado en todos los casos a las cajas y ahora en este caso se deja su suerte a los depositantes. O sea, que puede haber otro caso Banco Madrid, nos alerta bueno, usted. Yo pondría la lupa en esa operación en que un banco venezolano adquiere el cuarto Banco de España, Nova Caixa Galicia, y además paga la compra, que era a plazo, con los primeros beneficios del primer año. Ha pagado ya todo el banco. Le ha salido un negocio redondo. Bueno, fantástico, vamos a ver en qué queda esto. Si ustedes fueran asesores de esos clientes de Banco Madrid, los que supongo que los que tienen menos de 100.000 euros, si llega el FROB les da el dinero, cancelan y se van a casa con su dinero, pero los que tenían más de 100.000 euros o los que todavía están atrapados en un corralito con sus fondos de inversión, con sus SICAPs, etcétera, si ustedes fueran asesores de esos clientes, ¿qué les recomendarían hacer para recuperar su dinero, para exigir responsabilidades, si es que pueden hacerlo y si es que deben hacerlo y tienen alguna posibilidad? Lo primero es algo que es sorprender la buena fe, porque hasta ahora nunca en España un depositante de un banco había perdido en una crisis su dinero en depósito. Entonces estas personas se han visto sorprendidas, todos aquellos que son la mayoría, que no tienen nada que ver con el blanqueo de capitales, que habían realizado porque daba buena rentabilidad de ese banco, iban a perderlo. Y luego, pues son las reglas del juego ahora mismo en Europa. Por encima de 100.000 euros los depósitos son activos de riesgo. Eso ya debe saberlo todo depositante de un banco. Si tienes más de 100.000 euros es una inversión, ha dejado de ser un depósito. Acláreme usted una cosa, porque luego es una pregunta recurrente de nuestros espectadores. 100.000 euros por persona, da igual si lo tienen en un banco o en 4, o 100.000 euros por persona y entidad. Es decir, si yo tengo una cuenta con 100.000 en una entidad A, 100.000 en una entidad B, 100.000 en una entidad C, y las tres quiebran, ¿el Fondo de Garantía de Depósitos me da los 300.000 euros o dice, usted lo tenía repartido en 3 cuentas, en 3 entidades, pero como persona física solo es por titular y por entidad? O sea, que me darían los 300.000 porque estarían en distintas entidades. Sí, pero además tiene sus pequeños matices. Por ejemplo, si yo tengo una titularidad con mi pareja
en ese caso es 100.000 euros cada uno. Ajá. Y si yo tengo valores, en ese caso tengo 100.000 euros en la cuenta de efectivos y 100.000 euros en la cuenta de valores. Luego, esto puede dar lugar a que si son un matrimonio que tiene cuentas de efectivos y cuentas de valores, puede llegar a recuperar hasta 400.000 euros. Ajá. Pero ¿qué es la única posibilidad que tienen los clientes que han perdido, tienen cantidades superiores a 100.000 euros en el Banco de Madrid? La única es la responsabilidad patrimonial del Banco de España. ¿Por qué? Porque tenía que haber parado en el primer momento la situación. Estamos hablando de que es un problema de blanqueo, eso es identificar las personas y sancionarlas. Pero la entidad puede sobrevivir, no tenía problemas, era una entidad de éxito de banca privada. Ha sido el mantenerlo abierta, las cajas y retiradas masivas de fondos, lo que ha dado lugar a la quiebra de esta entidad. Y eso es responsabilidad del Banco de España. Y a él se le puede pedir entonces que pague. Julio, ¿qué dicen los periódicos? Porque hay novedades sobre este asunto. Pues sí, bastantes. La segunda portada ABC, Banco Madrid ofrecía hasta el 50% de rentabilidad a los fondos de inversión. El 70% de los clientes, dice también, tenían un perfil de riesgo inferior al real. Un 50% de rentabilidad. Yo no sé si esta es la historia, que es recurrente, de nadie te da duros a pesetas. Pero al final, la gente que compra duros a peseta, pues... Sí, esta es la forma de criminalizar a las víctimas, que es muy habitual. No pretendo criminalizar a las víctimas. Cuando surge un problema de estos, víctimas. son culpables los que han perdido el dinero. No pretendo criminalizar a las víctimas, un fondo de inversión que tiene un 50% ¿qué fondos de rentabilidad? te dan 50% de rentabilidad? Sí, hay inversiones de hedge funds, fondos de alto riesgo. Pero tienen muy alto riesgo. Sí, pero... Eso lo tenemos que tener claro, que si te dan un 50%, la mayor parte, significa que puedes perder un 50%. De los fondos de Banco Madrid no eran suyos. Eran simplemente comercializadores, depositarios o gestora. Son los fondos que hay en el mercado y que permiten la CNMV. Y hay muchos fondos en el mercado que permiten altísimas rentabilidades y permiten utilizar derivados y apalancamiento. Efectivamente, pero que tengamos en cuenta eso, que si nos dan un 50% de rentabilidad, eso significa que también podemos perder un 50%. O un 60 o un 70. Puede ser, por ejemplo, un depósito no tenemos por qué perderlo, pero podemos perderlo. Nosotros nos dan hasta el 50% de rentabilidad y podemos no tener la rentabilidad, pero tener garantizado el principal. Es decir, depende del producto financiero. ¿Qué más dicen los periódicos, Julio? Pues siguen en portada, en este caso La Razón también lo trae. El FROP confirma que no lo rescatará. Banco Madrid se enfrenta a una sanción de 1,5 millones de euros, 1,5 millones de euros. El País también lo trae a portada. Banco Madrid será liquidado y sus clientes recibirán un máximo de 100.000 euros. También dice que el FROP ha dicho que no va a mover ficha. Había 20 y tantos clientes investigados por posible blanqueo de capitales, de todos los que tenía en Banco Madrid. ¿Cómo pueden haber pasado desapercibidos? Porque no son unos clientes cualquiera. Se habla del cartel de Sinaloa, de la mafia rusa, de la mafia china, en fin, que estaba ahí lo mejor de cada casa. Bueno, es el otro aspecto bastante criticable de todo esto desde origen. Bueno, además de dar la ficha bancaria a una filial de un banco establecido en un paraíso fiscal, luego en segundo lugar es la supervisión de cara al control de blanqueo de capitales que se ha hecho. Es cierto que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales hizo un seguimiento del banco, pero no llegó a actuar hasta que actuó previamente FinCEN, es decir, la Autoridad Antiblanqueo de los Estados Unidos. Esto pues también eventualmente podría dar lugar a que algunos depositantes que pierdan dinero le reclamen una cierta responsabilidad al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, que está encuadrado en el Banco de España, por no haber hecho su trabajo y que esto haya derivado en que pierdan una parte importante de sus ahorros. Que hayan fallado los controles o que el sistema de control que tenemos no es el adecuado para detectar esos movimientos de capitales, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el sistema no ha sido suficientemente rápido y es cierto que los Estados Unidos llevaban 4 años investigando a este banco y al banco privado de Andorra, y quizás por eso han sido más efectivos. Pero a mí lo que me gustaría llamar la atención es que ahí dice, por ejemplo, el titular que el banco de Madrid se enfrenta a una sanción de 1,5 millones de euros, que se le quiere imponer una sanción por infracción muy grave al consejero delegado del Banco Madrid, que también lo es del Banco Privado de Andorra, de 180.000 euros, y hasta qué punto, cuando esta gente está moviendo miles de millones de euros y que los Estados Unidos se están planteando una sanción de centenares de millones de euros, que en el fondo es lo que está llevando a la entidad a la liquidación y a la insolvencia, porque claro, el FROP no lo quiere rescatar porque al final supondría tener que hacer frente el contribuyente español a una sanción de antiblanqueo de los Estados Unidos, lo cual francamente pues sería sorprendente. Pero
pero que pero que las sanciones en España, cuando se mueve tantísimo dinero y es tan difícil de controlar, sean de estas cuantías tan ridículas, incluso en el peor de los supuestos, también debería llevar a cambiar una normativa antiblanqueo y endurecerla, porque está claro que no estamos en línea con los países más avanzados. Pues nada, ahí queda la sugerencia. Francisco, Fernando, gracias por estar esta noche con nosotros.